Hola, buenos días. Mi nombre es Junuen Gómez Paredes y voy a tener el gusto de orientarlos en esta materia de derechos humanos. Bien, voy a dar inicio a esta presentación. Espero que poco a poco se puedan ir integrando. Nada más, sí, quería ver si las estaba compartiendo. Sí, bien. eh, Primero que nada, vamos a hablar un poquito de los antecedentes de lo que serían los derechos humanos, ¿sí? Tenemos antecedentes desde la edad antigua, como lo podemos ver ahí en el slide, que prácticamente datan del año 3000 antes de Cristo, puesto que no existían, desde ese entonces no existían los derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo y si no, pues bueno, ¡guau!, te tocaba cuello, ¿no? No lo estabas. Entonces, en aquellos tiempos, Ciro el Grande decidió cambiar todo esto tras conquistar Babilonia en 539 a.C. e hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podrían irse en libertad y también dijo que la gente era libre de elegir su religión sin importar de qué grupo fueran parte. Dentro de la Edad Media, bueno, ya siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder y en el año 1000 más tarde en Inglaterra, en 1215 después de Cristo, en la Carta Magna fue donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo con que pues nadie podría invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Hola, José, buenos días. Voy iniciando. Qué bueno que te integraste. Estamos aquí con estos antecedentes de los derechos humanos, ¿ok? Bueno, dentro del Renacimiento y la Ilustración, a mediados del siglo XV, se inicia el Renacimiento en Italia y su filosofía era el humanismo, mismo que tenía una gran influencia en Europa hasta los tiempos de la Reforma Luterana y posteriormente católica del siglo XVI. Después vino por ahí un documento político de los derechos de las libertades en Inglaterra, el famoso The Bill of Rights, que fue la sucesión de la Revolución Gloriosa, en la cual se declararon los derechos individuales innatos e inalienables. Se trata de un documento redactado en Inglaterra el 13 de febrero de 1689. Aquí los derechos fundamentales eran el derecho de libertad, el derecho de portar armas, el gobierno no podía buscar tomar las propiedades personales sin una orden judicial y no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo delito. Eh, Bueno, después viene la evolución de los derechos humanos con estos 5 puntos principales. Ok, hasta aquí estaríamos ya resolviendo nuestro primer producto, donde tenemos que generar un cuadro sinóptico que contenga precisamente todos los antecedentes de los derechos humanos. Yo ahorita los comenté brevemente, pero bueno, tú ya lo comentarás más de manera más amplia. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, José? No, ninguna. Gracias. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra segunda unidad, que es precisamente esta evolución de los derechos humanos. Aquí vamos a comenzar con el common law, que va a ser el derecho común o el derecho consuetudinario vigente en la mayoría de los países de tradición anglosajona. Aquí es el sistema jurídico creado en Inglaterra tras la conquista normanda, se llamó common law porque deriva de common, que era lo común, y pasó a ser el derecho de aplicación general en todo el reino para los tribunales del rey. El common law está formado por un conjunto de normas que son no escritas, sino promulgadas o sancionadas, y se fundamenta en el derecho adjetivo formal de carácter eminentemente jurisprudencial. Después viene la teoría del contrato social. Aquí hay tres exponentes que son Hobbes, Locke y Rousseau. Por un lado, Hobbes establece que dentro del estado de naturaleza es problemático, hay una guerra total y anarquía. Él decía que el hombre vive en total libertad, pero con miedo a la muerte violenta.
Para Luke, el estado de naturaleza era relativa, en armonía entre los individuos que viven en total libertad, y decía que existe cierto orden natural en la sociedad previa a la creación del Estado. Decía que los hombres son, al igual que Hobbes, tendientes a su propio beneficio y racionales, y no son insaciables ni hedonistas. También hablaba de un estado de libertad. Por otro lado, Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza y la sociedad era la que lo corrompía. Hablaba de un estado de naturaleza paradisiaco y tenía el mito del buen salvaje, ¿no? De que los hombres en un estado originario son completamente libres e iguales y actúan de una forma bondadosa, que es bueno por naturaleza, pero que ya una vez que entra en contacto con la sociedad, pues bueno, esta llega a corromperlo. Después viene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Ajá, en donde, bueno, principalmente, pues, viene la declaración, consta básicamente de 17 artículos, en donde, bueno, básicamente establece que los hombres nacen, que permanecen libres, iguales en derechos, que, bueno, viene el principio de soberanía, también que el principio de libertad, la expresión de la voluntad, etcétera, etcétera. En la Declaración de los Derechos del Hombre del 48, aquí es importante porque, bueno, es la primera gran convención sobre los derechos de las mujeres y había tenido lugar en Séneca en 1848, pero la célebre periodista Margaret Fuller había publicado La mujer en el siglo XIX. Entonces, aquí es donde, bueno, sería como que el punto importante de esta declaración de los derechos del hombre del 48. La convención de Seneca Falls había reforzado el mensaje de Fuller a adoptar una declaración de sentimientos que evocaba de manera deliberada la Declaración de Independencia con objeto de dar fuerza a su mensaje. Sostenemos como evidentes estas verdades que todos los hombres y mujeres son creados iguales, o sea que pues se buscó, ¿no?, esa equidad entre el hombre y la mujer. Después vino la Constitución del 24, la del 57 y la del 17, que en realidad pues no difieren mucho entre ellas, ha sido una evolución constante de artículos que a la fecha también han sido modificados, perdón. Seguimos con la misma parte orgánica y parte dogmática, pero han ido evolucionando los artículos, se han ido incrementando otros tantos más, y sobre todo se le ha dado esa división o se ha creado ya esa clasificación precisamente a los primeros 29 artículos como parte de los derechos humanos y ya no son tanto considerados como las garantías individuales. Ahorita más adelante los comentamos, pero bueno, aquí es el punto medular, que ya forman parte de derechos humanos esos 29 artículos, adicionando también el 103 y el 107. Ajá, por supuesto. Aquí en esta segunda unidad hablaremos del segundo producto, donde también se va a ver, a realizar, perdón, un breve resumen. Aquí no es un cuadro ni una línea de tiempo, sino que será un resumen del Common Law, de todos estos puntos, ¿no? De la teoría del contrato social, Declaración de los Derechos del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, del 48, y las constituciones del 24, 57 y de 1917. Hasta aquí, no sé si haya alguna pregunta o algún comentario que quieras añadir, José. Me comentó que eran de Seneca Falls del siglo XIX, lo que publicó de 1848, ¿correcto? Te preguntaba que qué, perdón. Que era Seneca Falls, la persona que publicó de la mujer en el siglo XIX. Era Margaret Fuller y el lugar Margaret. fue Seneca Falls. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establece, bueno, tiene mayor auge porque precisamente se tratan todos de los derechos de las mujeres. Esto tuvo lugar en Seneca Falls, que es un lugar de Nueva York, en 1848, pero Margaret Fuller o Margaret Fuller es la mujer que publicó ese libro, La mujer en el siglo XIX, en el año de 1845, o sea, 3 años antes. Ok, muchas gracias. Sí, por nada. Después, ahora sí, vamos a hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos están constituidos dentro de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están contemplados en esa Constitución del 17 y, bueno, tiene
una gama amplia de estas derechos humanos que, repito, anteriormente eran conocidas como las famosas garantías individuales, ¿no? La garantía de libertad, de igualdad, seguridad, pero estas garantías ya se han adecuado a lo que son los derechos humanos contemplados dentro de los 29 artículos de la Constitución, los primeros 29. El artículo primero, bueno, establece que todos los mexicanos, pues bueno, tendrán derecho a las garantías individuales o a la protección de las garantías individuales, y también aplica para los extranjeros, ¿no? Con el simple hecho de encontrarse en territorio nacional, bueno, también gozarán de las garantías. El artículo segundo trata el derecho de los pueblos indígenas. El tercero, esa libertad de educación, de que sea laica, gratuita y de calidad. El artículo cuarto, la equidad entre hombre y mujer. El artículo quinto, la libre elección de profesión. El artículo sexto, las manifestaciones de ideas también, que tendrán esa libertad, siempre y cuando pues no haya alguna coacción en contra del Estado, ¿no? Pero pueden darse de la manera libre. El artículo 7, la libertad de escrito sobre cualquier materia sin censura por parte de la autoridad. El octavo, el derecho de petición. El noveno es el derecho de asociación. El artículo 11, el derecho de libre tránsito de los ciudadanos dentro del territorio nacional. El artículo 16, de esa libertad de que nadie pueda ser molestado en persona, familia, trabajo, domicilio, papeles y posesiones, sino mediante algún documento por parte de la autoridad, ¿no? El artículo 24, que todo hombre es libre de profesar la creencia religiosa que más le agrade. El 27, el derecho de propiedad de las tierras. Y hasta ahí acabamos lo que eran antes los 29 artículos que eran garantías individuales. Hay más artículos, hay todos estos artículos que tenemos aquí, en donde también, ay, perdón, ya no es el 27 sí todavía entra, pero viene también el 35, el 37, 102, 37, 23 y 30, que también ya forman parte de las garantías individuales sin necesidad de ser de derechos humanos, sin necesidad de ser lo que antes eran garantías individuales, ¿correcto? Entonces, estos también forman parte de derechos humanos. El 31, que es la proporcionalidad y equidad en cuanto a los impuestos, ¿no? El artículo 32, el derecho a la doble nacionalidad. El 33, los derechos de los extranjeros. El 35, los derechos del ciudadano. El 37, el derecho a no perder la nacionalidad mexicana por nacimiento. El 103 y 107, el derecho a solicitar un amparo. El 120, la garantía social o derechos laboral. Y el 130, los derechos de asociaciones religiosas y los ministros de culto. Te he puesto aquí palabras claves, bueno, para no vamos redactar o decir a la letra lo que establece cada uno de estos artículos, sino que simplemente puse o tomé los apartados más importantes que pues bueno, nos dan como la palabra clave de lo que trata cada uno de estos artículos. José, no sé si haya aquí alguna duda, algún comentario. Tengo una duda. Este documento, ¿usted lo sube aún así para tenerlo repaso o son que usted lo hizo para exponer? Mm, yo lo tengo aquí para exponer, pero sin mayor problema lo puedo subir a la plataforma, José, para que lo puedas checar más adelante. Claro que sí, con todo Sí, gusto lo por subo. favor. Entre el día de hoy y mañana, si me das oportunidad, yo lo pongo hay un apartado, Ujú. déjame ver cómo se llama. Hay un apartado que dice contenidos y ejercicios. Ahí en contenidos y ejercicios voy a meterlo como material adicional y lo podrás consultar. De cualquier manera, tengo entendido que le suben la grabación de las videoconferencias, ¿o no se la suben? La verdad no tengo entendido, apenas voy ingresando. Es mi Ah, primera ya. clase que ingreso. Vale, sí, no te preocupes. De cualquier manera, yo lo subo ahí en ese apartado donde dice material adicional y ya ahí lo podrás consultar sin problemas, ¿sale? Ok, muchas gracias. Ok, por nada. Sí, para que no estés ahorita apresurado tomando notas. Esto se los voy a proporcionar, ¿vale? Sí, Ok, gracias. en este parte, bueno, me pasé el producto 3, también les hacen preguntas del caso anterior. Ok, bueno,
Vámonos con el siguiente punto, que sería ya los derechos humanos y precisamente las garantías individuales. Aquí lo estoy separando un poco. Los derechos humanos pues van a contemplar los derechos que son inherentes a toda persona desde que nace. Esos son los derechos humanos. De ahí, bueno, vamos a ver las garantías individuales para poder checar la diferencia o por qué se dio esta diferencia, ¿no? Las garantías individuales van a ser todos los mecanismos jurídicos establecidos en una constitución para garantizar los derechos humanos. Es decir, las garantías individuales forman parte de los derechos humanos, no así derechos humanos de garantías. ¿Por qué? Porque los derechos humanos van a contemplar todos los derechos que van a ser inherentes a todas las personas desde el momento en que nacemos. Desde que nacemos nosotros ya contamos con los derechos humanos. Por otro lado, las garantías individuales pues únicamente eran esos mecanismos jurídicos que estaban en la Constitución y que garantizaban que se llevaran a cabo los derechos humanos, pero no por el hecho de nacer ya contábamos con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la importancia de que ahora los derechos, las garantías individuales fueron absorbidas por los derechos humanos y se encuentran dentro de nuestra Constitución. Ahora, los derechos humanos están consagrados dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que son los antecedentes que te comentaba hace un momento, y las garantías individuales se encuentran contempladas o contenidas dentro de la Constitución de cada uno de los países. Eh, los derechos humanos los activan los derechos internacionales y los tratados internacionales. Si bien es cierto que nosotros siempre hemos contado con una constitución y ha ido evolucionando, como lo comentamos hace un inicio de manera muy, muy rápida, se han ido adecuando esos artículos. ¿Por qué? Porque México también ha abierto sus fronteras, ha entrado en esa globalización en donde abrió las fronteras, podemos importar, podemos exportar, pero no solamente en el campo económico, sino que también al momento que abrimos nuestras puertas, pues tenemos que esperar que vengan turistas, tenemos que esperar que venga gente también del extranjero a que quiera formar aquí una sociedad, una empresa, o que quiera venir a trabajar simplemente aquí. Y pues bueno, nosotros tenemos que ofrecerles también precisamente esos derechos humanos, que las personas sepan que también aquí en nuestro país van a estar protegidos. Yo creo que tú has visto mucho las noticias en donde te das cuenta que, por ejemplo, los cubanos no suben a su barquito y pues tratan de irse a otro país, tratan de buscar llegar exclusivamente o específicamente a los Estados Unidos porque saben que ahí sí se les van a respetar sus derechos humanos. Entonces, vamos, a eso me refiero o a eso se refiere este punto del mecanismo de activación, desde que el derecho internacional es el que nos ha exigido de cierto modo que dentro de nuestra constitución se dé precisamente esa división específica y esa identificación de los derechos humanos como tal. Eh, Ahora, por otro lado, el mecanismo de activación de las garantías individuales van a ser todos los que se establezcan dentro de la Constitución y no hay más. Únicamente se enfocan a lo constitucional y punto. Las características de los derechos humanos es que son universales, inalienables, son interdependientes e indivisibles y también no son discriminatorios. Por otro lado, las garantías individuales serán universales, irrenunciables, imprescriptibles, inalienables también, limitativas del poder del Estado y están protegidas por el amparo constitucional. Aquí la palabra clave, y bueno, tú lo escucharás ahora con las noticias y tantas cuestiones que hay de marchas y demás, la palabra clave que podemos diferenciar de mis derechos humanos a las garantías individuales es la no discriminación. Esa sería la principal, puesto que en garantías individuales no se meten tanto con ese punto, sino más que nada en derechos humanos. Y bueno, los tipos de derechos humanos solo hay unos, solo hay un tipo de derechos humanos que busca precisamente contemplar que se cumplan todos los derechos de las personas desde el momento en que están naciendo, que tengan derechos. Y por otro lado, las garantías individuales clasifican en cuatro, que son las garantías de igualdad, las garantías, perdón, de libertad, las garantías de propiedad y las garantías de seguridad jurídica. ¿Sí? También tenemos lo que son los organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Aquí en México tenemos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero, perdón, por lo mismo que te comentaba que hemos abierto las puertas, pues bueno, también tenemos ya lo que es la Amnistía Internacional, por supuesto la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la misma Greenpeace y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es
esos son los organismos internacionales que defienden precisamente los derechos humanos, que se estén cumpliendo, que no estén abusando de las personas. En este caso, Greenpeace también se enfoca mucho a los seres vivos en general, háblese de plantas, háblese de personas, háblese de animales. Se busca que haya esa defensa, esa protección a que todo mundo tenga derecho a la educación, a que todo mundo pueda obtener un trabajo, a que todo mundo pueda acudir a una tienda en general sin que, no sé, su forma de vestir, su calzado, incluso su género, le impida poder acceder o accesar a esa tienda, ¿no? Entonces, estos organismos internacionales defienden precisamente los derechos humanos y en cualquier situación, pues uno puede acudir a ellos cuando sintamos que estamos siendo violentados en cualquiera de estos aspectos referentes a los derechos humanos que ya los contemplamos dentro del artículo 1 al 27 constitucional. Después viene el 30, 31, 35, 37, 39, el 103, el 107, por supuesto, y el 123. Eh, También habrá una protección constitucional de los derechos humanos. En nuestro país, esta protección constitucional de los derechos fundamentales se lleva a cabo a través de, primero que nada, el juicio de amparo que acabo de comentar. En el 103 y el 107 constitucional se encuentra el fundamento. Cuando nosotros sintamos que el Estado, que la autoridad nos está violentando o nos está, sí, nos estamos viendo afectados en cuanto a nuestros derechos, no estamos en un medio de indefensión, inmediatamente podemos promover un juicio de amparo. Ajá. Ahí, bueno, tendremos que llevar a cabo pues los procedimientos jurisdiccionales ante el tribunal correspondiente, que en este caso es el tribunal electoral, por ejemplo, y tendremos también un juicio de protección de los derechos y un juicio de revisión constitucional. También podemos expedir alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos según el respaldo del 102 constitucional. Tendremos la facultad de investigación, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de hechos que constituyan una grave violación a garantías individuales o una violación al voto público en el 97 constitucional y cualquier otra acción inconstitucional o de inconstitucionalidad están contempladas en el 105. Entonces, bueno, como podrás observar, pues sí tenemos esa forma de defendernos en caso de que nosotros nos sintamos desprotegidos o nos sintamos violentados en cuestión de nuestros derechos humanos, y el principal es, pues bueno, el juicio de amparo o ya sería alguna queja en determinado momento. Eh, ¿Algún comentario, alguna duda, José? No, ninguna. Muchas gracias. Ok. Aquí en este punto, en estos temas que acabamos de comentar, precisamente en los derechos humanos, y déjame ver, no es cierto, es aquí en el ombudsman, ahorita lo toco, pero en este punto anterior, nuestras actividades principalmente pues serían cuestionario, por ahí viene un relacionar columnas. Hay que relacionar nuestras columnas de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, ya comentamos que se crea, bueno, no comentamos cuándo se creó, pero pues se creó en 1946. ¿Para qué? Para poder establecer la estructura jurídica e internacional de protección, ¿no? Vendrá también el objetivo de la Amnistía Internacional, de Greenpeace, las funciones de la Corte Interamericana, y eso viene como producto a manera de relacionar columnas. Entonces, nada más sería cuestión de ubicar bien los antecedentes para que no tengamos ahí alguna falla, algún error. Eh, Ahora sí, vamos con la parte de la figura del ombudsman y los derechos humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El ombudsman va a ser el órgano encargado de recibir e investigar las quejas de los particulares contra la deficiente actuación o abuso por parte de las autoridades. Los derechos humanos pues tienen una protección y defensa que nos da la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se elevó a rango constitucional en 1992
como con la publicación del decreto que adicionó el apartado B del 102 constitucional. Además, de acuerdo al 105 constitucional también, podemos presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un plazo de 30 días naturales posteriores a la publicación de la expedición, reforma o modificación de las leyes de carácter federal. Esto, bueno, va de la mano con lo que comentábamos hace un momentito, solamente estamos adicionando la figura del ombudsman. Aquí en este material o en esta unidad, que sería específicamente la unidad número 6, como producto 6, nosotros tendríamos que elaborar un crucigrama. Ajá. Nuestro crucigrama bueno, es importante que consideres que se trata de un crucigrama, la figura del ombudsman, por ejemplo, que nos preguntaría, no sé, es una institución que protege a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la amnistía pública que puede afectar sus derechos y garantías, el ombudsman. Nos piden, entonces, palabras clave. No, es importante, repito, que te comente que sí viene aquí que es un crucigrama, porque a veces se equivocan y me ponen toda una frase o toda una palabra. Aquí simplemente hay que contestar el crucigrama y ver las palabras que lo forman. Y creo que ya está el apartado, ya están los cuadritos que corresponden a cada una de las preguntas. De no ser así, te pido que me envíes un mensaje para decirte cuántos cuadritos forman cada palabra, ¿no? Aquí nada más la 3 horizontal, recuerdo que serían 2 palabras, pero todas las demás es solamente una palabra, e incluso hay respuestas como sí o no. Ok, entonces para que lo consideres, por favor, y no te vayas a confundir, es muy importante que consideres esa parte. Con lo de que me comentaste es la actividad 6, ¿verdad? La de ombudsman. La del crucigrama, sí, es la actividad 6 dentro perdón, es el producto 6. Producto 6 de la unidad 6. Ok, porque estoy ingresando, o sea, para revisarlo, lo que más o menos me pide. Sí, En el producto 6 estoy viendo y sí me aparecen los datos, pero no me aparece el crucigrama. O sea, yo voy a hacer el crucigrama, ¿no? Me parece sí. como rellenar datos. O sea, preguntas y rellena. No, tiene Ah, que ya. haber un crucigrama. ¿Ya Sí, lo viste? dice horizontales, dice verticales, pero no hay como un formato del crucigrama que me permita descargarlo o algo. A menos Ok, de que tenga actividad. No, tendría que hacerlo. pero sí dice cuántas palabras son, cuántos cuadritos son. ¿No lo dice? No. Mm, no, no lo dice. Ah, bueno, hay unos que otros que sí dicen cuántas palabras son, pero no dice cuántos cuadritos son. Ok, voy a adjuntar dentro del apartado que te comentaba el formato para que, bueno, no es lo mismo que tú imagines cuál sería la respuesta, que sepas exactamente los cuadritos y, bueno, a veces cuando vas armando un crucigrama, cuando ya llenas una palabra o 2 palabras, pues ya te viene la otra respuesta, ¿no? Entonces siento que es más fácil. Les voy a adjuntar el crucigrama para que, bueno, el formato más bien del crucigrama para que pudieran responderlo de una forma más sencilla, ¿de acuerdo? Es Ok, en sí, por favor. producto 6. Ok, sí, sin problema. Bien, y ya en nuestra última unidad, lo que nosotros tenemos es, aquí tengo un link, me voy a pasar aquí está, a lo que abrí en internet. De hecho, ese link van a tener ahí en su material, que también les voy a subir. Y ya viene el resumen de las 4 generaciones de los derechos humanos. Me pareció un material complementario, un material que está bastante resumido, y es por ello que lo estoy utilizando para podérselos explicar. Aquí, en estas 4 generaciones de los derechos humanos, tenemos lo que es la primera generación, es el derecho de libertad. Derechos de libertad, que es el famoso habeas corpus de 1679, y las declaraciones de los derechos de 1689, que fue resultado de la Revolución Gloriosa de Inglaterra, las grandes declaraciones de Virginia de 1776 y también la Declaración Francesa del 89, y se concentran en el arranque de esta gran etapa en la evolución histórica de los derechos humanos. Los derechos sociales y políticos quedan incorporados en el orden jurídico. Eso fue en la primera generación. En la segunda generación,
que son ya los derechos económicos, sociales y culturales, se producen a lo largo del siglo XIX desde las reuniones de la Internacional Socialista y el Congreso y los congresos sindicales, perdón. Las primeras incorporaciones de estos derechos al orden jurídico de un Estado corresponden al siglo XX. Son incluidos la Constitución mexicana de 1917, la Constitución rusa, perdón, de 1918, la Constitución de la República de Weimar de 1919 y la Constitución de Uruguay de 1934. ¿Sí? Aquí, bueno, nosotros estamos enfocándonos a la nuestra, que fue la del 17, ¿no? En la tercera generación es el derecho de los pueblos. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 51 estados firman la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. A finales de 1948 en París, las Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de Derechos Humanos. En 1976 es la Conferencia de Ángel, un grupo de países del mundo no desarrollados, perdón, proclamaron la Declaración de los Derechos de los Pueblos en 1976. Y la cuarta generación son las TICs. Con la revolución tecnológica a fines del siglo XX y principios del XXI, ha resultado una nueva generación de derechos humanos relacionados directamente a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y su incidencia en la vida de las personas. Bueno, eso sería las cuatro generaciones, y hay que recordar que los derechos humanos son potestades inherentes a todos los derechos humanos sin distinción alguna de la nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Entonces, este material me pareció muy sencillo para poder digerir, perdón, las cuatro generaciones de los derechos humanos, y se los voy a dejar también ahí en el material para que lo puedan checar con calma, ¿sale? Sí, por favor, muchas gracias. Ok, José, pues no sé si hay alguna otra pregunta. Yo con esto concluyo nuestra sesión del día de hoy. Una pregunta, ¿se van a seguir con las sesiones? ¿Qué días y la misma hora va a ser? No, ¿Por José, bueno, dudas o...? ¿Sí? me fue así muy rápido. De hecho, solamente tenemos una sesión de momento durante el mes. Durante estas 4 semanas Ok, solamente programamos una sesión que es esta, pero para seguimiento de tus dudas o demás, tú por medio de la plataforma me puedes contactar y enviar algún mensaje, y con todo gusto yo te puedo apoyar en tus dudas que tengas sobre un producto en específico. ok, muchas gracias entonces. ¿Sí? Ok, José, pues un gusto también, y estaremos en contacto. De verdad, cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, pues me mandas un correo. Yo este material lo subo más tardecito o a más tardar el día de mañana para que puedas checarlo y puedas pues irlo vinculando con la información de la plataforma. Ok, muchas gracias. Bueno, que tengas un excelente día, José. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Igualmente, cuídese mucho. Chao. Bye.